Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast que se llama Ciencia que Suena. Este es un producto sonoro que parte de la música para abrir conversaciones sobre ciencia, historia y cultura. Gracias por sintonizarnos, gracias por digitar en sus dispositivos móviles, en su computador, nuestro canal en YouTube, que es Ciencia que Suena Podcast. Mi nombre es Alexander Moneda Restrepo y me acompaña, como siempre, Lina Gómez Henao. Hoy vamos a conversar sobre migración o sobre migraciones humanas. ¿Y qué nos dice la genética, la historia, el derecho internacional sobre este tema? Pues aquí se los vamos a contar, y uno de esos primeros datos para empezar es que según el informe sobre las migraciones en el mundo del 2024, que lo realiza la Organización Internacional para las Migraciones, hay más de 281 millones de personas viviendo en un país distinto al que nacieron. Y eso equivale a el 3,6% de toda la población mundial. Y si usted juntara todo ese montón de gente, todo ese montón de migrantes internacionales del mundo en un solo lugar, pues eso formaría el tercer país más poblado del planeta después de China e India. Hoy entonces hablamos de migraciones y saludo, ya la presenté, pero no la he saludado. Hola Lina, ¿qué más de cosas? Hola Alex, hola a todos los oyentes de Ciencia que Suena. Hoy estamos cerrando esta tercera temporada, episodio 24, hablando de este tema que teníamos en el radar hace muchos días y que ya pues hoy lo logramos presentar para ustedes, esperando que sea un episodio interesante y que lo puedan compartir y encontrar valioso, no solamente porque vamos a hablar con 4 personas que nos van a contar sus testimonios, que son también muy especiales, sino porque yo creo que este es un momento en el mundo en donde entender este fenómeno de la migración es bien importante para entender cómo es que está organizado ahora este planeta. Hoy no tenemos invitados científicos en este programa. Hoy vamos a hablar con 4 personas, 4 amigos muy queridos de Alex y yo que han migrado, sea de Colombia a otro lugar o llegaron a Colombia. Con nosotros van a estar a lo largo de este episodio Natalia Alarcón Penagos, ella es docente universitaria y traductora. Johnny Sánchez Prisco es comunicador social y periodista, también es diseñador e ilustrador, y ambos migraron a Melbourne, Australia, hace 2 años. También va a estar con nosotros Lina María Vanegas, es comunicadora social y periodista, es realizadora del podcast de Happiness Journal, que también les vamos a dejar la descripción del podcast y el enlace para que lo sigan. Ella migró a Boston, Estados Unidos, hace 10 años. Y tenemos a Sofía Álvarez Ramírez, ella es asistente administrativa, ella es de Venezuela, salió de su país hace 14 años, pero está radicada en Medellín hace 9 años. Pon a sonar a la ciencia. Este podcast es una producción de Vértice, agencia de divulgación científica. Ya tenemos página web, así que los invitamos, las invitamos y les invitamos a que también digite en su celular o en su computador agenciavértice.co.
Y si usted tiene un proyecto de investigación y le interesa comunicarlo, puede comunicarse con nosotros también a través de nuestras redes sociales. Entonces, estamos en Instagram como Vértice y estamos en LinkedIn también como Vértice. Y si quieren, nos escribe a divulgación@agenciavértice.co. Para todos los emigrantes del mundo entero. Allá va eso. Vamos a empezar este episodio contándoles unos datos que nos encontramos mientras que hacíamos como toda la investigación para hablarles de migración. Tenemos en la mente que la migración es eso que ocurre cuando una persona tiene que salir de su ciudad, de su país, hacia otro territorio, por la razón que sea. Resulta que la ciencia nos dice algo muy especial, y es que hace más o menos entre 50.000 y 60.000 años, eso es un jurgo de tiempo, cuando los Homo sapiens, o sea, la especie a la que nosotros pertenecemos, salieron de África, en donde nosotros vivíamos como especie, y se comenzaron a dispersar por todo el planeta, pues ahí se considera que hubo una primera migración, o que lo llaman algunos como una migración, digamos, original, la madre de las migraciones. Y hasta hace muy poquito tiempo no se entendía muy bien qué había ocurrido genéticamente con esos primeros Homo sapiens que salieron de África y se fueron a otras partes del mundo. Entonces, ¿qué se encontraron? Que en el ADN tenemos evidencia justamente de ese proceso migratorio de hace entre 50.000 y 60.000 años. Lo que pasa es que, según dicen los científicos, esa evidencia en el ADN es, digamos, difícil de reconocer porque se le llama ADN antiguo y está enmascarado o como escondidito en el ADN de nosotros los humanos más modernos. Entonces, para reconocer esos rastros de ese ADN antiguo, un grupo de científicos australianos, que les vamos a dejar en la descripción el enlace a la publicación, lo que hizo fue analizar los genomas de restos que encontraron de humanos Homo sapiens que están entre 1.000 años y 45.000 años de antigüedad, que provienen de unos lugares que encontraron en lo que se conoce como Euroasia, o sea, en todo ese territorio. Encontraron en ese ADN antiguo de esos hallazgos de humanos de hace 1.000 o 45.000 años, encontraron que al menos hay lo que ellos llaman 57 eventos, que se consideran como momentos en donde se puede decir que se produjo una variante genética que terminó siendo beneficiosa y que se extendió en la población que habitaba pues esa zona en ese tiempo. ¿Cuál es el asunto? Que esa modificación de esa genética derivó en unas ventajas que le ayudaban a esos humanos a sobrevivir. Dice pues como la noticia que hablaba sobre ese artículo que son 57 cambios genéticos significativos que los humanos modernos hoy todavía tenemos en nuestro ADN gracias a que migramos de África en su momento. ¿Qué hicieron los investigadores? Ellos identificaron además que esto ocurrió en un periodo de tiempo muy extenso, más o menos en 30.000 años. Es decir, durante todo ese tiempo, estos humanos estuvieron en un lugar que se llama la pausa arábica, porque se asentaron en lo que es la península arábica en este momento. Y durante ese periodo de tiempo ocurrió esta adaptación genética que lo que hizo fue ayudarle a esos humanos responder mejor o adaptarse mejor al frío de esa zona de ese momento. Y esa adaptación al frío lo que hizo fue que pudieran almacenar más grasa corporal, tener un desarrollo neurológico, tener, digamos, cambios en la fisiología de la piel y en la función de los hilos, que son unas estructuras chiquiticas microscópicas que tenemos en las vías respiratorias, que encontraron también en este estudio que esos 57 cambios genéticos o que están reflejados, digamos, como en 57 genes, que fueron producto de ese proceso migratorio y que además les ayudó a adaptarse a esas condiciones climáticas, tienen hoy una relación directa con enfermedades de los humanos de hoy, como el síndrome metabólico, que en algún momento les hablaremos de eso, y como las ciliopatías, que son esas enfermedades en los cilios, en esas estructuras chiquitas de las vías respiratorias, y también con algunos trastornos neurodegenerativos.
Entonces, ahí les damos como un primer contexto para arrancar de cómo la migración nos cambia también la genética. Y le damos paso a nuestros invitados e invitadas, a Johnny y su esposa Natalia, grandes amigos también de esta casa, a Lina y a Sofía, quienes nos van a contar, bueno, ellas y ellos no van a decir el nombre, pero ustedes los van a reconocer muy fácil porque cuando Johnny o Natalia hablan, se citan. Lina tiene un acento muy marcado, Antioquia, entonces también la van a reconocer, y Sofía, que es de Venezuela, la van a reconocer muy fácil por el acento. Además, pues que ellos están y ellas están hablando de los lugares de donde venían o de los lugares donde están, y también eso les va a ayudar a reconocer quién es quién en esta conversación. Entonces, en este primer momento nos van a contar con quiénes migraron o por qué migraron, y pues entonces aquí están sus testimonios. Porque me vine a vivir a Boston, Estados Unidos, porque me enamoré de una persona que vivía acá, colombiano también, viviendo en Envigado, pero nos conocimos graciosamente en Boston, en unas vacaciones mías, visitando a mi familia en Estados Unidos. Nos conocimos, empezamos a hablar, yo empecé a viajar acá, él empezó a viajar a Medellín y la relación se fue dando y finalmente llegamos como a un punto en el que, bueno, queremos estar juntos, pero él sentía que si se iba para Medellín, él no iba a encontrar como un campo de acción allá. Entonces sentíamos que de pronto para mí era más fácil explorar como algo aquí en Estados Unidos. Obviamente pues al principio con mucho susto porque todo el mundo me decía cómo se te ocurre que vas a dejar tu carrera, tu trabajo, que era tan estable, que ya tenía como, digámoslo así, como tanto éxito en mi carrera y venir aquí a lo que todo el mundo dice que es como empezar de cero. Entonces sí hubo como un poquito de temor, pero también ya no me sentía capaz de seguir estando lejos de él. Estaba muy enamorada, entonces fue un salto al vacío. Yo llegué acá un 25 de septiembre con la convicción de que me iba a quedar y nos casamos en noviembre. En Caracas tengo 10 primos. Venezuela, Venezuela, 8 hieros, 2 citrinos. Lo primero era garantizar que él estuviera en un ambiente seguro, en un colegio donde él pudiera expresarse en los 2 idiomas que él sabía, porque como nosotros habíamos ido primero a Estados Unidos y él estaba muy pequeño, su idioma principal en ese momento era inglés. Entonces, lo principal era buscar un colegio en donde él pudiera desenvolverse en los 2 idiomas. Y luego comenzar con el tema de la reculturización. No fue muy difícil, la verdad. Nosotros empezamos en agosto. Yo tuve apoyo de una psicóloga de niños porque era la primera vez que emigrábamos a un país en donde hablábamos español, pero no era Venezuela. Entonces, sí era un poquito más difícil explicar por qué era muy parecido, pero no era igual, no era la casa. Entonces, él estuvo con ayuda terapéutica los primeros 4 meses, pero ya en enero, al principio del siguiente año escolar, ya Santiago decía mataculín y decía que iba a jugar la chucha cogida. Entonces, él sí se adaptó muy rápido por el colegio. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Bueno, nosotros ya llevamos una relación muy larga de 5 años en Colombia, pero no habíamos tenido la oportunidad de convivir. No vivíamos juntos. Si bien, pues, obviamente, ya con una relación tan larga hemos compartido muchísimo. Yo me quedaba en la casa de él o en la casa mía. Y ya habíamos hablado de irnos a vivir juntos. Ese era como el siguiente paso antes de que nos saliera esta experiencia. Pues en realidad esa aventura la venimos a vivir acá. Entonces venir aquí implicó una experiencia y aventura en todo sentido, no solo venir a una nueva cultura, con otro idioma, experimentar esto tan nuevo, sino que también implicó una aventura como pareja. Yo creo que fue un poco riesgoso que todo fuera absolutamente nuevo, pero sí estaba confiada porque pues, nosotros somos muy compatibles en muchas cosas y nos hemos dado cuenta de eso. La relación ha sido maravillosa, yo creo que se ha fortalecido increíblemente, nos acoplamos muy bien, tenemos muchos intereses juntos y pues precisamente por eso somos pareja y por eso somos esposos, y tenemos muchas cosas que hacemos juntos, y claro, estamos mucho más unidos
acá porque creo que el hecho de estar tan lejos de nuestras familias, de nuestros amigos, pues hace que nosotros seamos la única red de apoyo, entonces nos apoyemos más y dependamos más del otro. Pero a la vez también cada uno tiene otros intereses, ¿cierto? Otros intereses de actividades, de cosas, y algo que ambos tenemos es que a veces necesitamos espacios propios de soledad, que a veces no se pueden en un espacio tan chiquito. Nosotros vivimos en un apartamento, una habitación, y a veces necesitamos esos espacios y somos muy respetuosos de eso. Entonces ha sido como muy maravilloso en ese sentido. Y en cuanto a la casa, pues bueno, distribución de actividades, como muy equitativo todo, y nos intentamos apoyar en lo que más podamos. Como pareja ha sido como un proceso muy bonito, sin decir pues que no se presentan cosas, como en toda convivencia, como en toda relación. Pero creo que pues la ventaja es que nos sabemos comunicar, y desde que llegamos estamos aquí, o desde siempre en la relación, hablamos mucho, hablamos de cómo nos sentimos, hablamos si algo no nos parece, y somos muy tranquilos y respetuosos, que es lo más importante. E intentamos apoyarnos en los procesos individuales, porque si bien nuestro proceso como pareja es uno, que ha sido muy muy bueno, como individuo ha sido otro. Cada uno tiene sus propios procesos, sus propios duelos, sus propios retos, sus propios logros. Entonces como que muy respetuosos de intentar entender por lo que el otro está pasando, y bueno, eso creo que lo hemos sabido navegar. Bueno, este programa tiene una particularidad, de hoy de las migraciones, y es que tenemos complacencias, una cosa que pocas veces se hace en este programa, y fue que pues las invitadas pusieron condiciones para estar. Mentiras, no, ellas no pusieron condiciones, pero sí hicieron sugerencias de canciones, y pues uno como les dice que no. Entonces esta es una de las canciones sugerida por Sofía, que es de Danny Ocean. Danny Ocean es un artista venezolano. Uno podría decir que también migró, ¿cierto? Está en Estados Unidos actualmente, y en el 2024 lanzó un video y un EP que se llama Venequia o Venequia. Y dentro de ese EP hay una canción que se llama Escala en Panamá. Ese fue uno de los sencillos, pues, como del EP. Ese EP tiene 7 canciones que incluyen la versión acústica de Me Rehuso, que parece ser, yo no conocía a Danny Ocean, debo decir que es como lo último en guaracha, esa canción de este man, que tiene muchos millones de reproducciones y demás. Pero el punto con Escala en Panamá, más allá de lo que Danny Ocean ha hecho en su vida, parece además también va a estar en el Mundial, que nos contaba Sofía, es que la canción Escala en Panamá es como una canción de amor, en apariencias. Entonces es un man que se encuentra a la ex en el aeropuerto, pero donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces como que les pasan cositas y quieren revivir ese amor, volver, pero ya no para separarse, sino para quedarse el resto de la vida. Y metafóricamente lo que está sucediendo es que Danny Ocean le está hablando a Venezuela, que se quiere reencontrar con ella para quedarse el resto de la vida allí. Esa es como la metáfora o la base de la canción. Bueno, hay que decir, es muy importante este dato, y es que en el 2024 se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela, que han sido tan polémicas hasta hoy. Fue un par de días, 3 días, 4 días, una semana, si mucho antes salió esta canción. Entonces digamos como que esa fecha es relevante para la canción. Y el video, pues en el video está como muchas personas empacando con ganas de volver a Venezuela, y se volvió un video y una canción muy representativa para los migrantes pues de este país, y por eso es que Sofía nos la recomendó. Entonces escuchemos Escala en Panamá de Danny Ocean. Vuelve otra vez Venezuela a ser protagonista aquí con la música en Ciencia que Suena. Nunca hablábamos para encontrarnos, no conseguíamos haciendo algo. ¿Te acuerdas de esa escala en Panamá? De tú y yo sabíamos lo que iba a pasar. Un vuelo sobrevendido, un capricho rico del destino, una historia que no ha concluido. Me encantaría que volviera a pasar, así que donde sea que estés, el 14 de febrero que yo sigue disponible, bebé. Te espero en la frutería del CCT, mami. Así que donde sea que estés, mándame un mensaje pues, al menos para poder saber que contigo todo ha ido bien. Oh, que por cierto graffiti ese edificio fue una estupidez que había hecho para ti. Nunca te lo había dicho por respeto a tu novio, respeto que te tengo a ti. Pero así que ya sabes, baby, Caracas en diciembre, maybe.
Quiero que me acuerde quién fui, quiero recordártelo a ti. Así que donde sea que estés, el 14 de febrero que ya sigue disponible, bebé. Te espero en la frutería del CCT. Así que donde sea que estés, mándame un mensaje pues, al menos para Hay una categoría de migración que ha existido, según los estudiosos, desde hace, mejor dicho, desde los tiempos antes de Cristo. Y es la migración que se debe a la violencia, las personas que huyen de los conflictos. Y la arqueología y la historia nos han mostrado que ese tipo de desplazamiento masivo de personas tiene obviamente en algunos casos es consecuencia de la guerra, pero también muchas veces en muchos contextos se ha dado el desplazamiento de personas como una herramienta para demostrar poder o para ejercer poder sobre un territorio. Hay un estudio que nos encontramos acá que dice que, por ejemplo, en lo que se llamaba el Nuevo Reino de Egipto, que es ese periodo de tiempo entre 1550 y 1070 antes de Cristo, hay desplazamientos forzados, por ejemplo. Están descritos en los documentos históricos de la Babilonia de esa época. Ya volviendo pues a tiempos más recientes, la historia o los historiadores dicen que en el siglo XX pues ya el problema se agudiza, primero pues porque somos muchas más personas y porque las guerras se vuelven mucho más complejas. Entonces hay dos fenómenos particulares en el siglo XX, que es lo que ocurrió con la Segunda Guerra Mundial y el fenómeno o más bien la partición o la división entre India y Pakistán en 1947. Dividir ese territorio significó el desplazamiento de entre 10 y 20 millones de personas en un periodo de tiempo de menos de un mes o más o menos un mes. Ese fenómeno justamente, o más bien ese hecho justamente, hizo que naciera la Convención de Refugiados de Naciones Unidas en 1951, que fue un primer intento jurídico legal para proteger a las personas que tenían que irse no por elección, sino porque le estaban huyendo de sus propios territorios. Ya con datos más recientes de este siglo y de esta década en particular, según el informe Global Trends o Tendencias Globales del 2024 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al final de ese año, del 2024, había 122,1 millones desplazadas forzosamente en el mundo. 42,7 millones eran refugiados. Eso es más de un tercio de la población colombiana, para que se hagan una idea, ¿cierto? 73,5 millones eran desplazados internos, o sea, personas que habían tenido que moverse entre ciudades de su mismo país, y 8 millones de personas estaban solicitando asilo en otros países. ¿Qué dicen las estadísticas? Que de esos 122 millones de personas desplazadas, más de un tercio proviene apenas de 4 países. Sudán, que tiene una crisis brutal de desplazamiento desde el 2024, con 14,3 millones de personas refugiadas y desplazadas. Siria, por las constantes guerras que no han dejado parar cabeza a esa zona. Afganistán y Ucrania. Pero acá traemos el caso de Palestina como un caso especial porque dice los informes de ACNUR, que ya les cuento un poquito de eso, de qué se trata, es el conflicto de desplazamiento no resuelto más antiguo del mundo. O sea, esa gente está emproblemada desde hace casi 80 años. Y eso es mucho tiempo. El conflicto de desplazamiento de ellos empezó en 1948 con la instalación arbitraria del Estado de Israel en su territorio. Ese conflicto en 1948 produjo el desplazamiento de 700.000 palestinos. Y desde ese momento eso no ha parado. O sea, ya vamos en 60 y piola de años y el desplazamiento permanece, ese problema no se ha resuelto y ha sido tan crítico que según la ONU, más o menos 1,9 millones de personas han sido desplazadas solamente del periodo octubre del 2023 hasta acá. Eso significa 9 de cada 10 palestinos han tenido que salir de Gaza. Lo que dice el informe es como que salen, vuelven, porque sus condiciones son muy complicadas. Y Palestina es el único territorio con su propia agencia de refugiados. O sea, de ese nivel es el problema que
tienen los pobres palestinos. Se llama la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo, porque pues justamente el peo es tan grande que la ONU ha tenido que montar una estrategia única para ellos. Distinto pues a lo que hace ACNUR, que ACNUR es simplemente una oficina de una persona que tiene una comisión dentro de Naciones Unidas para encargarse específicamente de los refugiados. Y pues ahí vemos como la gravedad del asunto y vemos también una cosa que se ha cuestionado mucho, que los académicos han cuestionado mucho, y es que ya este conflicto lleva 3 generaciones y es como la muestra de que el derecho internacional tiene unos límites ejercidos más por la política que al revés, que las leyes, digamos, incidiendo en esos escenarios políticos tan complejos. Y el otro caso que traemos para este bloque es algunos datos sobre Venezuela. ¿Qué sabemos de Venezuela? A diciembre del 2024, más de 7,89 millones de venezolanos han salido de su país. Esto según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. La mayoría de los venezolanos que salen de su país se quedan en Latinoamérica y Colombia acoge más o menos a 2,8 millones de venezolanos y dice el estudio que es el país con mayor cantidad de recepción de venezolanos y que ese dato convierte a Colombia además en el tercer país del mundo con mayor población refugiada. Esta situación no es una crisis debido a la guerra en el sentido clásico y en el sentido de lo que pasa en Sudán, Ucrania o en Afganistán o en Gaza, sino que se debe a lo que todos sabemos, el colapso económico, el colapso institucional que ha sido sostenido por décadas y que es, digamos, otra demostración de que la violencia desplaza efectivamente, pero no siempre con un fusil en la mano, sino a punta de la imposición del poder. Y acá un dato para terminar de entender lo complejo de los procesos de migración. Según la OIM, el 73% de todos los refugiados del mundo son acogidos por países de ingresos bajos y medios. O sea, esa gente sale de un lugar que está llevado para uno que está un poquito menos llevado. Y el 40% de los desplazados son niños y niñas. El 40%, o sea, eso es un montón de personas. Son un montón de niños y niñas que salen de sus países a países con unas condiciones a veces más difíciles para acogerlos. Pon a sonar a la ciencia. La ciencia nos dice que migrar transforma a las personas biológica y psicológicamente, pero lo que no tienen en cuenta esos datos o lo que no está como dentro de su radar es que esos cambios también están dentro de lo cotidiano y en las cosas más esenciales. Nuestros invitados, Lina, Sofía, Johnny y Natalia, nos van a contar en este bloque sus testimonios de cómo ha sido su proceso de adaptación a los lugares en los que están. Melbourne en Australia, Boston en Estados Unidos y Medellín, Colombia. La experiencia ha sido maravillosa, pero muy retadora. Eso sí, uno llega con muchas expectativas, con muchos miedos, pero con también muchos anhelos y proyectos. Y entre esos proyectos era básicamente, en mi caso, pues seguir ejerciendo mi profesión como diseñador y como ilustrador. Pero al llegar aquí me di cuenta de que la barrera del idioma era compleja porque yo, si bien tenía ya conocimiento del inglés, acá me di cuenta de que el inglés de Australia, pues que ya lo sabía de antemano, pero una cosa es verlo desde afuera y otro ya estar aquí, era muy diferente. Así que ahí fue cuando básicamente fue como un polo a tierra y darme cuenta de que por el tema del idioma iba a tener que empezar desde cero, desde abajo, a hacer trabajos no calificados, esos trabajos que uno ve de reojo en Colombia, que los ve como de baja categoría, pero que estamos muy agarrados en ese caso, trabajos como oficios varios, como meseros y demás. Acá son trabajos muy honorables, que pagan bien,
pero que hacerlos inicialmente es complejo porque uno llega con un ego muy grande, con ese ego estúpido de que uno es el profesional, de que uno estudió en una universidad para evitar hacer cierto tipo de trabajos como esos y que va a evitar a toda costa hacerlos. Pero no, aquí la realidad te acorrala, te abruma y básicamente te toca hacer ese tipo de trabajos para poder sobrevivir. Así que bueno, esa fue mi historia igual. Empecé trabajando como lavaplatos en una panadería y fue muy retador porque era un trabajo muy físico. Yo venía trabajando toda la vida en oficina, sentado en un computador, 8 horas, una vida completamente sedentaria, y llegar de una a hacer un trabajo físico, que estar todo el día de pie y cargando cosas, fue muy complejo, pero uno de a poco se va acostumbrando. Me di cuenta de que el ego vale huevo, que el ego sirve para nada, que uno puede hacer cualquier tipo de cosas, que uno puede aprender y desaprender cualquier cosa, y eso ha sido una experiencia maravillosa. Dentro de esa experiencia también está el hecho de uno empezar a tener contacto con gente de otras nacionalidades. En este trabajo tuve la oportunidad de tener compañeros de Escocia, de Japón, de China, de la India, de Nueva Zelanda, entre muchos otros, y ahí me di cuenta de que ellos también están como nosotros, los colombianos, guerreándola, luchándola para salir adelante, que no somos menos que ellos, porque desde Colombia uno viene con esa idea de que vale menos, que uno como lo colombiano, como tercermundista, vale menos que ellos por el mero hecho de ser eso, colombiano, por pensar que una persona que es de Alemania, que es de Japón, que es de Escocia, es más valiosa que uno como colombiano, pero nada más errado que eso. Estamos al mismo nivel, incluso me puedo decir que superior en muchos aspectos, que somos muy competitivos, que somos muy buenos trabajadores, que tenemos todas las cualidades para ser una potencia, pero necesitamos reconfigurar ese discurso pobre que tenemos de nosotros mismos y que es alimentado por la literatura, el cine, los medios y demás. Así que esa ha sido una gran experiencia en ese sentido. Me di cuenta también del concepto tan errado que tenemos nosotros en Colombia del trabajo. Para nosotros autoexplotarnos laboralmente es normal e incluso romantizamos eso. Cuando una persona trasnocha, no duerme, se lleva al límite su cuerpo y su mente por el trabajo, nosotros exaltamos eso, reconocemos eso, eso se aplaude en Colombia, y para nada, estamos completamente errados, tenemos una idea muy tóxica de lo que es el trabajo. Acá me di cuenta de lo importante que es el ocio, que la calidad de vida en verdad para el australiano es el tiempo de descanso, el tiempo para viajar, sus vacaciones son muy importantes, y también es muy importante el trabajo, pero se respeta la hora laboral, se termina el trabajo y de inmediato salen a hacer sus deportes, a ver su cine, a compartir con los amigos, a compartir con la familia. Es muy importante eso, muy importante. Así que aquí en Australia redefiní lo que es en verdad el concepto de calidad de vida, porque en Colombia nosotros creemos que calidad de vida es cosas materiales. Y otro tema que me entero yo aquí es que los australianos viven en una velocidad diferente a la nuestra, como en Colombia. En Colombia vivimos en velocidad cuarta o quinta, todo es a la carrera, todo es para antier, todo es para allá, y eso se refleja en cómo la gente conduce en la calle, cómo camina de rápido, todo es una presión tremenda, todo es un estrés. Acá no, acá el australiano hace, avanza, pero moderadamente, tranquilos, sin afán, sin estrés. Incluso para mí era curioso ver cómo mi jefe me decía que le bajara un poco, o sea, que no me matara tanto, que trabajara más tranquilo, que sin afanes, que con calma, cuando yo estaba acostumbrado en Colombia que me dijeran que eso estaba muy bien, que había que ponerse la camiseta, que había que sudarla, que había que ponerse la 10. Entonces completamente cambió la idea respecto a eso, en el concepto laboral y el concepto de calidad de vida. Argentino, uruguayo clandestino, colombiano, marihuana ilegal.
Fue muy difícil porque aunque yo no tenía expectativas de lo que era vivir en Colombia, yo sí sé que mi abuelo era colombiano, mi abuelo nació en Manizales y se fue muy joven a Venezuela, nunca más volvió. Entonces, la parte de que somos países hermanos es algo con lo que uno crece desde el colegio. Tenemos prácticamente la misma gastronomía, el mismo idioma, el mismo clima, porque incluso yo soy de la misma cordillera, pero del lado de allá. Sin embargo, hay muchas diferencias en cultura, en crianza, en educación, en idiosincrasia. A mí me costó muchísimo, por ejemplo, la preguntadera. O sea, que aquí tú llegaras a cualquier parte y era, ¿de dónde vienes? ¿Y cómo vas a vivir aquí? ¿Y cuánto ganas? ¿Y cuánto pagas ahí? Eran cosas que yo en Venezuela no estaba acostumbrada. Y aquí era todo el mundo, desde el señor del taxi, la gente en el supermercado, cualquier persona que te conociera, en el colegio de mi hijo. Era esa necesidad de saber al principio por qué me vine y cómo iba a vivir y de qué iba a vivir. Nosotros llegamos acá al poblado al principio y yo sí me di cuenta que mientras más alto era el estrato, era más difícil adaptarme, porque la gente quería saber más cosas. Pero ¿cómo fue que llegaste aquí y cómo llegaste al poblado? Los venezolanos no llegan al poblado. Entonces, cuando ya me di cuenta de eso, no duré ni 2 meses y medio en el poblado. Yo averigüé y me di cuenta que yo pegaba un poquito más con Envigado, porque era más pueblo. Y lo primero que hice fue mudarme a Envigado y suavizar un poco el ambiente, como ya no querían tanto saber cómo llegaba ni qué hacía aquí. Y la parte de la preguntadera en los taxis y todo eso, pues yo también soy escritora, entonces me ponía creativa. Depende de dónde me agarrara el taxi, para dónde iba, yo me inventaba un cuento diferente, porque de verdad ya no quería que me preguntaran ni por qué estaba aquí, ni cómo llegué aquí, ni cómo vivía. O sea, de verdad era un montón de veces la que tenía que responder eso en los primeros meses. Y en la parte laboral, en Venezuela todos somos toderos. No sé si ustedes han visto en internet que nosotros siempre decimos que por ser venezolano uno cree que puede hacer todo lo que viene, todo lo que se le pone por delante. Los médicos son médicos generales, allá usted tiene un dolor y va al traumatólogo y el traumatólogo lo diagnostica, casi que le hace la terapia, lo opera. O sea, aquí todo está mucho más segregado y eso sí es difícil. Como asistente administrativo en Venezuela, uno prácticamente era un jefe de oficina y terminaba siendo gerente de operaciones si el jefe lo necesitaba. Acá un asistente administrativo es un asistente administrativo y todas las cosas son como mucho más sectorizadas. Y eso sí me costó un poquito aprender a no ser tan metida, a no querer hacer más de lo que me tocaba y entender que eso podía molestar a la gente que de verdad le tocaba eso porque ese era su trabajo. Entonces, sí, esas fueron una de las cosas más difíciles para mí. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. No estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Yo creo que el proceso de adaptación para todo el mundo es difícil, pero es difícil desde diferentes circunstancias o desde diferentes contextos. Hay personas para las que es más difícil por el idioma, hay personas para las que es más difícil porque no tienen absolutamente a nadie en el país, hay personas que les cuesta mucho adaptarse a otras experiencias laborales. Entonces son muchas cosas. Pienso que es difícil para cada persona de una manera distinta. Puede ser más difícil o más fácil si tú tienes ya un estatus migratorio, pues que te garantice que puedes como tener beneficios y derechos en el lugar donde estás, si no tienes un estatus regulado que ha sido reconocido. Entonces eso también puede hacer más difícil el proceso de adaptación. En mi caso particular, a mí lo que más me costó fue adaptarme al clima, porque obviamente pues en Medellín nosotros tenemos un clima muy bueno. En cambio en Boston es prácticamente 8 meses de frío. Y a mí el frío, hay gente que ama el frío, a mí el frío me cuesta mucho. Y en ese proceso de adaptación me dio una depresión que se llama trastorno afectivo estacional. Por las siglas se le llama SAD, Seasonal Affective Disorder, así se llama. Entonces me costó mucho y todavía me cuesta
apenas hace 2 años que he podido pasar los inviernos sin medicación. Entonces creo que si es un proceso, eso es lo que más me ha costado. Más que empezar desde cero, como mucha gente llama empezar de cero, yo no lo llamo empezar de cero. Yo pienso que cuando usted migra a otro país, usted viene con lo que usted es y usted viene con lo que usted haya aprendido, con lo que usted haya hecho en su país de origen. Entonces, en mi caso particular, yo, por ejemplo, el primer trabajo que tuve fue en una lavandería, porque no, mi inglés no era bueno. Y ya poco a poco, pues ya pasé a trabajar en banquetes y ya luego pasé a trabajar en un restaurante como host y luego fui manager y hoy en día trabajo en recursos humanos. O sea, he tenido un proceso de crecimiento en el que a medida que mejoraba mi inglés, mejoraban mis oportunidades laborales. Pero es como el todo. Hay gente que llega a este país y no es capaz con el idioma, entonces no se puede adaptar o no puede pronto crecer. O hay otras personas que están acá, pero están todo el tiempo pensando en quiero volver, quiero volver, quiero volver. Entonces no echan raíces acá, pero tampoco se van otra vez al país de origen. Entonces ese a veces no sentirse como que uno pertenece, que uno no sabe si es de aquí o es de allá, también dificulta mucho los procesos de adaptación. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. La experiencia aquí ha sido maravillosa. Personalmente me encanta la ciudad, la sensación de seguridad, el aire puro, la naturaleza que uno ve en todas partes. Uno camina 2 cuadras y hay un parque. Yo amo los parques, caminar por un parque, ver lo verde. Que con poco que hagamos o trabajemos nos podemos dar una vida tranquila, podemos ir a tomarnos unos vinos, podemos ir a comer el fin de semana algo muy rico, conocer un nuevo restaurante. Lo mejor de aquí es el café, es maravilloso. Y lo más importante para nosotros es poder viajar, ¿cierto? Poder viajar a todas partes, aprovechar que estamos aquí para hacer viajes. Otra cosa que siempre que he sentido que es maravilloso y es que aquí la gente ¿cierto? No sentís que la gente ve, mira cómo estás vestido o no le importa qué haces o cuánto ganas. Siento que aquí hay una tranquilidad muy grande en cuanto a lo social. No hay una gran presión de mostrar asuntos de estatus, que sí siento mucho en Colombia, o que sí sentía. Y aquí, digamos que eso no importa tanto, incluso en lo social, casi o sea, aquí la gente ni te pregunta qué haces, sino pues tomémonos unas cervezas y ya. La experiencia cultural para mí ha sido tremenda. Tengo amigos de Irán, de India, de Australia, de Bangladesh, de Perú. Y también la experiencia académica ha sido muy distinta. Las relaciones aquí siento que son más horizontales, la cultura académica es diferente. Definitivamente tenemos una calidad académica increíble en Colombia. Es buenísima, es rigurosa, es muy buena, sobre todo en las universidades públicas. Igual nos hace mucha falta nuestra familia. Yo creo que ese es el duelo más grande que hemos tenido, y es estar lejos de la familia, y también la vibra de las épocas especiales. Lo que se siente en Colombia, todo cambia, la música, la gente, bueno. Hemos tenido varias muertes en la familia y estar lejos es muy surreal. Es como si no estuviéramos, o el procesar es muy complejo. Y también hemos sentido ya en muchas festividades y celebraciones que la gente se va adaptando a la ausencia de uno, que al principio es difícil, pero ya después se adaptan. Y claro, es normal, es lo que debería pasar, y nosotros decidimos irnos, ¿cierto? Nosotros tomamos esa decisión, pero a veces duele bastante. Tenemos muchos sentimientos encontrados y van creciendo estos sentimientos cada vez que pienso que tengo que volver a Colombia porque extraño mucho mi tierrita, pero me hará mucha falta todo lo que también estoy construyendo acá, y esa sensación de seguridad y esa tranquilidad en todo, esa no tener la necesidad de estar compitiendo o autoexplotándome o trabajar demasiado para tener, digamos, una vida medio digna.
eso lo veo complejo, pero poder estar cerca de la familia y nuestra comida y nuestras calles, bueno, mejor dicho, yo creo que ustedes han escuchado esta historia 1000 veces. Ciencia que Suena, un podcast para melómanos y preguntones. Vamos a escuchar nuestra segunda canción de este episodio, que ya es el último de esta tercera temporada. La canción que les vamos a presentar se llama $10, es una canción de la 45. La 45 es un grupo de Medellín, inspirado en la carrera 45 en Manrique. La 45 se conformó en el 2003, en un primer momento con Juan David Villa, que era exmiembro de Juanitas Dientes Verdes, con Gonzalo Hernández, que es amigo de Lina, mentira, es amigo de los dos. Un saludo y un abrazo para Chalo. Chalo, te queremos. En la batería, que ha tocado en muchos grupos, en este momento está en los Malkavian, por ejemplo, pero ha tocado en muchos grupos, no voy a enumerarlos todos porque aquí me quedo. Y Camilo Hernández, que es actualmente el integrante que todavía persiste en la 45, que es el vocalista y el bajista. Ellos entonces, en el primer disco que fue lanzado en el 2005, tienen una canción que se llama así, $10, que habla de lo difícil que es migrar, los trabajos tan duros que toca hacer, cómo se extraña la familia, hay veces los sueldos no son tan buenos, etcétera. Esta canción tiene también un videoclip y nosotros extraemos el fragmento de la canción que vamos a escuchar de ese videoclip porque ese videoclip tiene testimonios de migrantes reales. Entonces, por eso me pareció a mí chévere presentarles esta versión, porque hubiéramos podido presentar la versión del disco, pero yo quise presentar la versión del videoclip por esos testimonios de esas otras personas que terminan sumando a los testimonios de nuestros invitados, de Lina, de Sofía, de Natalia y de Johnny, que también pues están acá. Entonces, $10 de la 45, grupo de Medellín, se los recomiendo, es muy chévere esa banda. Alcanzaron a lanzar 2 álbumes, uno que se llama La 45 del 2005 y otro que se llama del 2008, Canciones Tristes y Largos Días. Camilo Martínez ha querido sacar como más, tiene por ahí algunas canciones sueltas, pero no ha podido hacer un disco completo desde ese momento. $10, la 45, Ciencia que Suena. Vine lleno de sueños, de esperanzas y de anhelos. Ahora no tengo nada, extraño mi patria, estoy de extranjero. Vine lleno de sueños que se echaron a perder. Cuando llamo a mi casa digo que todo está bien por tranquilizar. En realidad lo que hago es cerrar los ojos y aguantarme. Me siento tan extraño en tierra ajena. Quisiera volver al barrio que algún día fue mi hogar. Encontrarme con mi gente, todo el mundo de verdad. Me sigo matando por $10. Quiero estar con mi gente. Un saludo para la gente de Monpós, Colombia. Estamos en los Estados Unidos trabajando. Espero sea diferente alguna vez. Alguna vez. No. Pero en realidad lo que hago es cerrar los ojos y aguantarme. Me siento tan extraño en tierra ajena. Quisiera volver al barrio que algún día fue mi hogar. Encontrarme con mi gente, todo el mundo de verdad. Porque yo me sigo matando por $10. Hay otra perspectiva de la migración, no aparece nombrada de esa manera en los debates porque los académicos le han puesto otro nombre y de hecho ha generado un campo de estudio propio. Y parte, digamos, de que no toda migración es el movimiento de personas vulnerables que buscan refugio y buscan seguridad, sino considerar ese movimiento de personas, la migración, como un instrumento de conquista. El campo se llama Estudios del Colonialismo de Asentamientos. Incluso hay una revista científica que se llama así, o sea, dedicada únicamente a estudiar esos fenómenos. A diferencia del colonialismo clásico, que es ese que un grupo de personas con ciertos recursos, más poder que otras,
llega a un territorio para explotar el trabajo o explotar los recursos naturales de poblaciones nativas, el colonialismo de asentamiento busca eliminarlas y reemplazarlas. Eso, digamos que la historia lo recoge desde la perspectiva, por ejemplo, de la conquista y la colonización de América, pero también como el desplazamiento o más bien lo que pasó en algunos lugares de Brasil, en Argentina con las poblaciones indígenas y ocurre en otras partes del mundo, y a veces también creemos que el colonialismo ya pasó de moda porque pues ya nos conquistaron los españoles, ya los ingleses conquistaron Estados Unidos, ya los franceses hicieron lo propio donde lo hicieron, pero resulta que hoy este fenómeno sigue vigente en algunos territorios por parte de algunos países que son Songo llegan a los territorios, por ejemplo lo que ocurre en Gaza, pero en otros también. Llegan y empiezan a instalarse y a reemplazar, por decirlo de una manera técnica, a las comunidades que habitan en ellos. Entonces, esta es otra forma de migración que pone como la discusión en otro tipo de acciones. Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos, Colombia. Y volviendo con nuestros invitados, con Johnny, Natalia, Sofía y Lina, les preguntamos a ellos cuál es esa sensación o ese sentimiento respecto a los lugares en donde están ahora, esa sensación de arraigo o de desarraigo que pueden experimentar las personas que salen de sus países y tienen que arrancar una vida nueva y diferente en esos nuevos territorios, en esos nuevos lugares. Entonces aquí Sofía nos cuenta cuál ha sido su experiencia viviendo en Medellín, cómo se ha sentido. Lina nos habla de cuál es su percepción respecto a ser una paisa viviendo y habitando Boston, y Johnny nos cuenta también su experiencia sobre qué significa estar en un país tan lejano con su pareja. E introduzco un tema que es fundamental en toda esta experiencia de la migración, y es el asunto del duelo migratorio. El duelo migratorio es algo que ya tiene incluso estudios, se ha ya ahondado mucho en el tema desde el punto de vista de la psicología, y es algo que vive todo migrante, toda persona que sale del país vive este proceso en mayor o menor medida, pero lo vive. Y es algo que lleva 6 meses, divididos en 3 bloques, cada bloque de 2 meses. Los primeros 2 meses, cuando llegas al nuevo país, obviamente tenés una actitud completamente positiva, todo es novedoso, todo es diferente, y eso te atrae, el hecho de experimentar una comida nueva, ver nuevos paisajes, experimentar y aprender un nuevo lenguaje. Todo eso inicialmente es maravilloso. Luego llega una curva descendente, los próximos 2 meses, en los que ya empieza una crisis, porque empiezas a comparar de este nuevo país con las tradiciones, con la comida y la cultura de tu país de origen, en este caso Colombia. Entonces empiezas a decir, es que la comida de Colombia es mejor que la de acá, es que este país sí es muy bonito y todo, pero no tiene la pasión o el saborcito, el picantico de Colombia. Aquí la gente no es tan amable como en Colombia. En fin, empieza uno a comparar, y mucha gente se queda en esa curva descendente porque no son capaces de superar ese bache, y ahí es donde entran las crisis, y mucha gente termina incluso devolviéndose a Colombia o a su país de origen porque no son capaces de pasarlo. Una vez uno pasa ese bache, empieza una curva, una ascendente, en la que uno acepta el país en el que está con lo que tiene, acepta que las cosas aquí son de esta manera, acepta que la comida no es tan buena como tu país o en Colombia, pero esta es la comida que hay y listo. Si uno acepta el panorama con lo que ve, con lo que viene, con lo que tiene, acepta el país y sus circunstancias, y ya, digamos que logra seguir y hace su vida. Pero mucha gente, como les cuento, se queda ahí, y traigo este tema a colación es porque en las dinámicas de pareja, este asunto del duelo migratorio muchas veces termina siendo decisivo y termina fracturando las relaciones, porque uno de los dos cae en esa depresión, porque eso termina derivando en una depresión,
y termina arrastrando la relación a un quiebre total. Entonces es complejo porque son varias dinámicas, aparte de lo que es la convivencia y demás, es añadirle un ingrediente extra, que es lo que implica, ¿cierto? Psicológicamente, emocionalmente, estar por fuera de tu círculo cercano, de tu red social, de tu red laboral, de tu red familiar, porque eso termina incidiendo inevitablemente. En mi caso personal, esas crisis no fueron para nada pues importantes. Uno que otro día tuve sí esos bajonazos de estar extrañando mucho la tierrita, la comida, la familia, los amigos, sobre todo en el invierno, que también está comprobado eso. En la época de invierno hay un fenómeno en el que hace que la gente caiga en depresión, o sea, en depresión por el clima. El clima también termina incidiendo mucho en eso. Pero como les digo, en mi caso no, afortunadamente no fue nada importante. Uno que otro día tuve mis crisis, pero nada pues como significativo. Comentaba eso con mi esposa, pero no pasó de ahí, de ser simplemente una anécdota y ya. Pero como les digo, en general la relación ha sido muy buena y es clave la comunicación. En cualquier parte del mundo es clave, pero sobre todo en este tipo de experiencias, para estar siempre consolidándonos y saber que estamos alineados con el proyecto de vida que queremos. Yo trato de no comparar porque no tienen punto de comparación. O sea, yo valoro mucho más Latinoamérica después de vivir en Estados Unidos, porque sí hay muchas cosas que incluso trato de que mi hijo lo vea así, que nos han vendido en la parte de cine y televisión y sitcoms, que es el sueño americano. Y yo viví allá y yo la verdad no vi de cerca el sueño americano. Para mí Estados Unidos fue un lugar que me brindó una casa, un tiempo, pero sí estaba segura que no era el lugar definitivo, porque yo siento que no es un lugar donde yo hubiera criado a mi hijo tranquila. Para mí Medellín es más casa, es un lugar que me dio una libertad y una paz que no puedo explicar con palabras. Y el hecho de todavía poder trabajar y poder tener una vida social, tener amigos, salir los fines de semana, eso es algo que en otros países no se puede. Si tú no trabajas 2 o 3 trabajos, no puedes vivir. Y eso aquí en Medellín, pues sí tengo el plus que hablo inglés, que mi trabajo es remoto. Hay muchas cosas que facilitan tener mejor calidad de vida aquí, pero no significa que yo todavía quiera irme para allá o algo, ¿no? Yo creo que Medellín es mi casita y es una casita que me cae muy bien. Para mí Medellín se volvió casa en donde mi gente segura, mi gente amarilla, son paisas. O sea, a medida que yo fui creando mi grupo, mi tribu de gente que era mi lugar seguro, yo ahí fui viendo a Medellín como mi casa. Al principio yo estaba rodeada de muchos venezolanos. Los primeros años nosotros vivíamos prácticamente en una isla venezolana en Medellín, y después de la pandemia, pues sí tuvo que ver mucho a alguien. Yo tenía un amigo muy querido que falleció y él todos los días me decía que yo tenía que agradecer donde estaba y que yo tenía que querer donde estaba, porque era la forma de poder estar tranquila y de echar raíces, era eso. Y con él aprendí a ver Medellín de una forma amable, a quererla. Y por supuesto, el hecho de ya empezar a trabajar y de tener actividades extras aparte del trabajo que me relacionaban con gente de aquí, yo creo que ahí fue donde yo me vi como, yo aquí sí puedo tener vida. Yo me rodeé de las personas correctas, empecé a hacer las actividades correctas y mi vida cambió. En los últimos 5 años sigo teniendo amigos venezolanos que quiero con todo mi corazón, pero yo creo que mi grupo en este momento es un 70-30 gente de Colombia. Ciencia que suena, un podcast para cantar y pensar. Antes me pasaba que sentía que ya no era de allá o que ya no pertenecía allá y que tampoco era de aquí. Pero pues en el proceso de uno, como de adaptación también, uno decide cómo se quiere ver. Yo personalmente y por salud mental, siempre digo, yo soy de Medellín. Medellín siempre va a estar en mí, Colombia siempre va a estar en mí. Soy una colombiana más viviendo en Boston, Estados Unidos, y soy de acá. O sea, me siento que pertenezco.
como hay muchas otras personas que nunca, así lleven viviendo acá 20 y 30 años, sienten que no pertenecen. En mi caso particular, yo siento que yo pertenezco. Extraño mucho Colombia, lo extraño, añoro mi familia, añoro el clima, añoro mis amigos, pero siento que aquí pertenezco. Y desde el principio, cuando yo llegué acá, yo recuerdo que yo llegué y yo tenía como 3 trabajos. Entonces ni siquiera veía a mi pareja y no hacía como nada, y llegamos como a un punto de decir, venga, aquí vine fue a vivir. Yo aquí no vine a hacer 3 trabajos para ahorrar dinero, para mandar divisas a Colombia o para, no sé, tener 3 fincas y 5 apartamentos en Colombia que no voy a disfrutar nunca. Entonces mi decisión como inmigrante fue, voy a vivir en Boston y me lo voy a disfrutar, y habito Boston, o sea, tengo un solo trabajo y vivo, o sea, vivo acá, entonces disfruto de la playa cuando estamos en verano y hago otras actividades en invierno. La verdad no soy mucho de deportes de invierno, pero antes me encerraba mucho en el invierno, ya no, ya hago actividades y hago cosas en el invierno también. Es como la decisión que tú tengas. Si tú no tomas como esa decisión de asumir el lugar donde vives, habitarlo y sentirte parte, vas a sufrir mucho. Y lo veo en muchas personas que están a mi alrededor y que tienen como esa paradoja de estoy aquí, pero mi mente y mi existencia está en otro lugar. ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Bueno, y ya vamos llegando al final de este episodio 24 de la tercera temporada de Ciencia que Suena, un podcast en donde hablamos de ciencia y música, y cerramos con esta información que pues nos parece importante que todos la tengamos en el radar. La migración ha sido una constante en la historia humana, como lo hemos visto, pero dicen los estudiosos que lo que se viene en las próximas décadas podría ser más complejo todavía. ¿Por qué? La ciencia climática tiene datos sobre este asunto. En el 2023, los desastres naturales relacionados con el clima provocaron que 26,4 millones de personas se tuvieran que desplazar en 148 países. Y esa cifra que la registra el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno dice que supera el desplazamiento por conflicto armado que hubo ese año, que fue de 20,5 millones de personas. Y también se dice que el cambio climático, acá cuando digo se dice no es que se especule, es como que más bien se afirma que el cambio climático ya es la principal causa de desplazamiento en el mundo. Un documento técnico de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, basado en el sexto informe del IPCC, proyecta que entre 44 y 216 millones de personas van a tener que migrar internamente para el 2050 por el resultado de lo que se llama estrés hídrico, o sea, la sequía o las inundaciones, el fallo en las cosechas y el aumento en el nivel del mar. El Fondo Monetario Internacional, en un documento del 2024, también dice que proyecta que los flujos migratorios globales impulsados por el clima van a crecer entre 73 y 133 millones de personas por década para finales de este siglo. Entonces, creo que es importante considerar todos estos escenarios de la migración, porque la reflexión final es que deberíamos ser ciudadanos globales, ¿cierto? O sea, las fronteras no las inventamos los humanos, los animales no tienen fronteras, el planeta no tiene fronteras. Y pues estamos viendo que organizarnos de cierta forma pues favorece para algunas cosas, pero limita casi siempre a los más vulnerables. Entonces se va como complejizando más el asunto. Ciencia que Suena, un podcast para melómanos y preguntones. La otra complacencia de este programa fue recomendada por Lina Vanegas. Ella nos dio muchas canciones, Gloria Estefan, un montón de Manu Chao, que Manu Chao sí lo sonamos, pero pues un fragmentico chiquito para hacer una de las transiciones aquí en el programa, y de quien sí nos vamos a ocupar para explicar un poco la historia de esta canción es del grupo Nietzsche, de una canción que se llama Mi Pueblo Natal. Esa canción fue compuesta en 1979
pero solamente fue grabada en 1991. En el 79 ya existía el grupo Nietzsche, ¿cierto? Pero como para que también nos hagamos una idea de que el grupo Nietzsche tiene chorrocientos años y muchos discos, además, tiene un montón de discos. Entonces, en el 79, Jairo Varela y su hermano estaban aquí en Medellín y querían ir o se iban para el Chocó, ¿cierto? Para Quibdó, de donde era Jairo Varela, pues era su tierra natal. Se fueron, arrancaron en su carro, todo bien. Y cuando empezaron a llegar o cuando empezaron mejor a ver ya como que estaban llegando y empezaron a ver pues como su territorio, sus árboles, sus calles y demás, pues entonces a Jairo Varela le entró como la nostalgia, la emoción, y a partir de ahí, de esa sensación, le nació la idea de escribir esta canción. La escribió, pero solo hasta 1991 la grabó y la incluyó en un disco que se llama Llegando al 100%, que era, para ese momento, era el 11º álbum de estudio del grupo Nietzsche. Esta canción ha tenido varias versiones, una de ellas fue de los hermanos Zuleta, o sea, en vallenato, y este vallenato se ganó un Grammy en el 2006 como mejor canción. Hay que anotar que para antes del 2006 los Grammy Latino no tenían esa categoría. O sea que cuando empezó la categoría de mejor canción vallenato en los Grammy Latino, la primera canción que se ganó un Grammy fue compuesta por Jairo Varela, interpretada por los hermanos Zuleta. Entonces, mi pueblo natal, hoy aquí en Ciencia que Suena del grupo Nietzsche, una sugerencia de nuestra invitada Lina Vanegas. A lo lejos se ve mi pueblo natal. No veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo, y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Luces de esperma que al fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo, y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Le damos los agradecimientos a Natalia Alarcón Penagos, docente universitaria y traductora, a Johnny Sánchez Prisco, comunicador social periodista que se dedica a el diseño y la ilustración. Ellos migraron a Melbourne, Australia. Un abrazo para ellos. Muchas gracias, amigos, por ayudarnos a hacer este episodio. También a Lina María Vanegas, comunicadora social periodista, realizadora del podcast The Happiness Journal, migrante hace 10 años en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Gracias también, Lina, por tu generosidad. Y a Sofía Álvarez Ramírez, asistente administrativa, que está aquí en Medellín hace 9 años con su hijo, que se vino desde Venezuela. Gracias, Sofía, también por tus risas y por tu escucha atenta. Gracias a nuestros demás oyentes por estar en estas 3 temporadas. Es un placer para nosotros hacer este espacio y recuerden que este es un episodio o es una realización de Vértice, y en Vértice trabajamos con personas e instituciones que quieren comunicar su investigación. Si usted lo quiere hacer y le pareció que esta es una buena idea, pues se puede comunicar con nosotros en divulgación@agenciavértice.co o
También nos puede visitar nuestra página web, que es agenciavertice.co. Lina, feliz tercera temporada. Feliz tercera temporada, Alex. Gracias a las personas que llevan con nosotros este año, escuchándonos cada 15 días dando lora. Esperamos que les guste, que si les gusta nos dejen un comentario, que si no les gusta pues también nos digan qué podríamos como mejorar, que se suscriban al canal. Los esperamos en la 4ª temporada, les avisaremos en nuestras redes sociales cuando ya vayamos a salir, es más o menos por ahí en agosto, ¿cierto? Julio, agosto más o menos. Sí, más o menos. Nos damos unos mesecitos, no tanto de descanso, sino para preparar muy bien la temporada. Y los invitamos a que mientras tanto escuchen los episodios anteriores, se pongan al día y nos escuchamos pronto. Un abrazo para todos, un abrazo, Alex. Chao. Ciencia que suena. No, pero así no suena. ¿No? ¿Y entonces cómo? Suena así. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight. Me sube la bilirrubina. Feel the rhythm. Ah, Ciencia que suena. Un podcast para hablar de ciencia a través de la música. O al revés, un podcast para hablar de música explicada por la ciencia. Ciencia que suena. Un podcast para cantar y pensar.